Hola, buenas noches. Bueno, lo que los trajo aquí fue un título algo así como Freud en el pensamiento político contemporáneo. Y bueno, como pueden ver aquí en la diapositiva, pues es un poco más extenso lo que pienso desarrollar. En sí es la recepción de Sigmund Freud por la Escuela de Frankfurt. Es una reflexión en torno al erotismo en el marco de la racionalidad moderna y la sociedad contemporánea a través del pensamiento de Herbert Marcuse y su obra Eros y Civilización. Aquí lo importante o lo que me importa más es ver cómo han cobrado vida y cómo se han desarrollado las ideas de Sigmund Freud, ver cómo se han desplazado otros esquemas de pensamiento, otras filosofías, en especial el marxismo. De ahí se desprende, o más bien ahí pertenece la famosa Escuela de Frankfurt, a la que pertenece Herbert Marcuse. Y bueno, en esta escuela de Frankfurt podemos encontrar autores como Erich Fromm, otro que es muy sonado también por su trabajo psicoanalítico, y bueno, entre otros Adorno y Horkheimer, que también tienen grandes aportaciones al terreno de la interpretación del arte. Y bueno, lo que voy a tratar de hacer es plantear los puentes comunicativos entre el filósofo Marcuse y Sigmund Freud, y por otro lado, pues los lugares de tensión, ¿no? Los lugares donde de alguna manera no concuerdan, o digamos que uno toma al otro para desarrollarse, ¿no? La obra de la que me ocupo fue escrita originalmente en inglés, Eros and Civilization, escrita en 1952 en Estados Unidos. Es un pensador alemán, pero es un pensador alemán del exilio. Por su religión, bueno, todos sabemos que los judíos tuvieron que emigrar a mediados del siglo pasado. Y bueno, en alemán es algo así como Eros und Kultur. Y bueno, esta imagen realmente la puse porque de alguna manera es como un Freud a la manera shakespeariana, ¿no? Viéndose de fuera, y es para lo que yo elegí a Marcuse, para explorar y poner en tensión las ideas freudianas. Y bueno, va a ser en torno al erotismo. ¿Por qué el erotismo y marxismo? No sé si de entrada no les suena ahí un poco raro. Yo realmente, en mi experiencia personal, casi a todo lo que se refieren los marxistas es a violencia, ¿no? El erotismo es un poco pues menospreciado. Creo que no solo por los marxistas, sino en general en el campo del pensamiento. Creo que es un fenómeno que no ha sido del todo legitimado, no ha sido, digamos, valorado, ¿no? Y bueno, cuando hablo de que los marxistas, o la gran mayoría de ellos, optan por la violencia como un método de transformación social, pienso, no sé, en los ensayos de Hannah Arendt, Walter Benjamin, también miembro perteneciente a la Escuela de Frankfurt, también tienen ensayos al respecto. Entonces, bueno, contrario a la violencia, pues el erotismo, aunque suene un poco chabacano y utópico, ¿no? Pues puede ayudarnos, digamos, a pensar la sociedad contemporánea. Sí, por favor. Ahí está. Ahí. No. Sí. Bueno, como les decía, el erotismo, un fenómeno que está vinculado completamente con el mundo del arte. Las dos imágenes aquí creo que dan cuenta de aquello, de esta relación entre arte y erotismo. Aunque Freud lo desarrolla y lo circunscribe mucho al mundo de la sexualidad, realmente él plantea una estética del erotismo en la sociedad, o más bien una sociedad basada en una estética del erotismo. Y bueno, yo creo que aquí las imágenes tanto de Egon Schiele como de Gustav Klimt, bueno, más bien Gustav Klimt del lado derecho y Schiele del lado izquierdo, pues bueno, nos hablan de esa aspiración, ¿no? Un poco, bueno, una aspiración comunista, una aspiración, como lo veremos ahorita con Freud, pues pulsional del ser humano, que es el erotismo. ¿Qué entiendo yo por erotismo ahorita, digamos, como un lugar común para efectos de esta conferencia? Pues un principio o toda iniciativa
a la unión entre dos individuos que crean lazos, que de alguna manera crean civilizaciones, crean cultura y crean conocimiento, ¿no? Lo veremos ahorita en 3 autores diferentes, para qué es para cada uno el erotismo, y bueno, pero de manera así latente, todo principio que lleva a varios individuos a establecer lazos de convivencia, ¿no? Y ir más allá de sí, trascender uno a través del otro. Bueno, también elegí el tema del erotismo, digo, aparte de que es el principal tema de la obra de Marcuse, porque es un tema contemporáneo que fascina a muchos filósofos y pensadores. Él es un germanista, filósofo llamado Byung-Chul Han. Yo creo que es uno de los filósofos con mayor renombre actualmente. Bueno, si no renombre, bueno, con más popularidad actualmente. Él es de Sur Corea. Sus apreciaciones para mí son importantes porque también, digamos que se desprende de una sociedad que está altamente tecnificada y es producto del desarrollo económico, donde también la vida tiene que ser de alguna manera dura, hecha a base de trabajo y rendimiento, y donde muchas veces el erotismo queda desplazado, ¿no? Japón y Corea se distinguen, y lo chequé hace rato viendo algunas noticias, por ser las sociedades que menos importancia le dan a la sexualidad, ¿no? Y que de alguna manera pues tienen toda una industria y toda una serie de comercialización al respecto en cuanto a juguetes sexuales y cosas que sustituyen a la verdadera sexualidad, ¿no? Al verdadero erotismo. Entonces, bueno, en ese marco nace Byung-Chul Han. Él de hecho es un ingeniero, pues bueno, que se quejó después de ser ingeniero y se dedicó, gracias a Dios, a la germanística. Se lo recomiendo. Su obra es bueno, La unidad del Eros, escrita en alemán. Él actualmente vive en Berlín. Y bueno, Marcuse es muy específico en decir que su obra, bueno, en 1952 decir que su obra solo se hace cargo de todas estas sociedades industriales avanzadas, o lo que en alemán, ahí para los que hablan alemán, se denomina Spätkapitalismus. Y bueno, pero bueno, yo creo que ya actualmente México también y gran parte de Latinoamérica ya también es parte de este marco, ¿no? de productividad, o este marco de producción, ya hablando en términos marxistas. Y bueno, con Byung-Chul Han me interesan las siguientes ideas. Y esto es que para él el erotismo es un fenómeno que sobre todo contiene a la otredad. Es decir, somos una sociedad que tiende a eliminar la otredad. Esto quiere decir que, bueno, vivimos en la sociedad del Tinder, de las aplicaciones, de las redes sociales. Ya pronto Facebook va a ser una aplicación de ligue, ya lo dijo el judío, Zuckerberg. A lo que voy es que vivimos en lo que Chul Han dice una amplia tecnología de elección. Esto es una excesiva oferta de los otros, ¿no? De la erosión del otro. Pero aquí es importante ver en qué términos se manifiesta este otro, ¿no? También creo que vivimos en una época de aldea global, donde la globalización pues está a la orden del día, ¿no? Yo creo que cada vez las fronteras culturales se van tirando de alguna manera. Creo que sí aspiramos a una cultura internacional, por así decirlo, una supracultura supranacional, pero bueno, vivimos en algo que él llama el infierno del igual. Esto es que de alguna manera, por medio de la tecnología, de la técnica y sobre todo de las competencias laborales, tendemos a desarrollar un lenguaje desde el cual significamos al otro. Entonces el otro ya no es un verdadero otro, simplemente es una repetición de lo mismo, ¿no? De ahí que el fenómeno del erotismo está ausente cada vez más en la sociedad, de ahí que su obra se llame La unidad del Eros. Y bueno, es una pérdida de la utopía del otro, esto es el no lugar del otro, ya le asignamos un lugar a la otredad. Y eso pasa constantemente. Ya hablando en términos concretos, yo creo que cada subcultura, ¿no? con cierta fuerza revolucionaria después de cierto tiempo, pues es absorbida por el sistema hegemónico, ¿no? Por el mainstream, por así decirlo, ¿no? Quitándole toda su fuerza de subversión, ¿no? Y también un poco pasa con el erotismo. Eso lo veremos con Marcuse, ¿no?
Bueno, ahorita lo veremos. Y bueno, también para Shulhan, o cómo describe al sujeto contemporáneo, lo describe como un sujeto narcisista de rendimiento, abocado al éxito. Esto es que, y ya hablando un poco en términos marxistas, tenemos un principio de realidad o de organización basada en el éxito, es decir, nuestra principal forma de establecer relaciones en el mundo está basada en, por una parte, por una tecnocracia, una cuestión que funciona técnica y burocracia, pero por otra parte también una cuestión meritocrática, ¿no? Donde establecer lazos sociales fuera de esto es cada vez más difícil, ¿no? A lo mejor, y bueno, varía en cada persona, ¿no? Pero en sí yo creo que la división del trabajo sí es una pauta o una constante para marcar las relaciones sociales. Y bueno, de ahí que constantemente estemos requiriendo la aprobación del otro mediante el éxito, mediante la adquisición de bienes materiales, mediante muchos procesos sociales estamos, digamos, estableciendo relaciones sociales. Y relaciones sociales que se pensaría que son duraderas, pero no, también son relaciones que están, digamos, determinadas por lo efímero, por lo líquido, como diría Zygmunt Bauman. Y bueno, ya para terminar con Jung Han, vivimos en una sociedad sobresaturada y es la sociedad de la positividad, es la afirmación de la afirmación y no es la afirmación del otro mediante su negación, ¿no? Es, no sé, te hago parte de mí en tanto que yo me apropio de una parte que yo proyecto en ti, ¿no? Mía. Entonces te deshago a ti como otro totalmente. Bueno, eso, y bueno, eso es algo que tanto en Freud como en Marcuse se denomina el principio de realidad, es decir, el principio mediante el cual nos organizamos socialmente, ¿no? Nos asignamos cada quien un lugar en el mundo, cada quien. Y bueno. Bueno, en referencia a Jung Han, su trabajo es interesante porque está plagado de muchos productos culturales como el cine, ¿no? Aquí podemos ver Melancolía de Lars von Trier y por allá una conocida pintura de Ofelia, pero ahí ya intervenida con fenómenos contemporáneos, por una parte el consumo y por otra parte la producción de bienes basura, ¿no? Y bueno, lo interesante de la Ofelia del lado derecho es que sus ojos o la mirada está evocándose a otro mundo, ¿no? Digamos que ella está ahogada en un mundo de la mismidad, ¿no? De lo mismo, a lo que apuntaba Shung Han. Y bueno, aquí la versión, digamos, ya hecha cine es la versión de Kirsten Dunst en Melancolía de Lars von Trier, donde, bueno, ahí podemos ver las manifestaciones un poco patológicas de la falta de otredad, ¿no? A tal grado que hace falta que llegue a estallarse otro planeta. Pero bueno, eso es en Shulhan. Y bueno, en teoría las dos imágenes dan cuenta de una ausencia de otredad y por lo tanto de una ausencia de erotismo, ¿no? Yo creo que es muy claro el hecho de que al no haber otredad o al no haber dos partes que estén diferenciadas no se puede establecer un vínculo porque no hay un hueco, no hay un vacío, ¿no? Y bueno, también el marxismo tiende a ser una fuerte crítica de lo que hoy denominamos arte y que muchas veces ya está al lado de otros productos como la publicidad y sí, principalmente la publicidad. Y bueno, es una publicidad que tiende a reafirmar pues el principio de la monogamia, el principio del patriarcado, de la monogamia patriarcal. Y bueno, por una parte, pues yo creo que todos los años, sobre todo en Navidad, vemos este tipo de publicidad, estamos plagadas de de ella, mejor dicho, pero por otro lado también estamos plagados de esto, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, uno de mis objetivos también con esta discusión entre Freud y Marcuse es ver hasta qué punto nuestra sociedad liberal, democrática, occidental, pues es una sociedad de una liberación sana y productiva, ¿no? Y sobre todo en términos marxistas, revolucionaria, ¿no? Porque, bueno, pues estamos plagados de una aparente de sublimación, ¿no? Ya todo, sexualmente ya creo que ya los tabús han caído, ¿no? Al menos, no sé,
mi esfera personal, ¿no? Creo que ya no, esto ya no causa tanto escándalo. Y bueno, ahora sí, vamos con Freud, y bueno, aquí les pido un poco de paciencia porque es un poco teórico y son procesos un poco, pues, dificilones. Y bueno, me basé principalmente en dos textos. Ya saben que el corpus teórico de Freud es enorme. Aquí me basé en dos textos principalmente. El de Un recuerdo de la niñez de Leonardo da Vinci y El malestar en la cultura. El de da Vinci no es nada azaroso porque ahí desarrolla el concepto de sublimación, que es el principal concepto que retoma después Marcuse, pero lo interesante es que está basado en una figura artística, en da Vinci. Y bueno, ¿qué nos dice Freud acerca de da Vinci y la sublimación? Digo, peco un poco de biográfico, pero bueno, lo que él quiere plantear ahí es el proceso psíquico de la sublimación. Bueno, la sublimación no es nada más que la sustitución o el mecanismo mediante el cual podemos transferir nuestros impulsos sexuales hacia otras actividades que son de un mayor valor social o están más aplaudidas socialmente. Es decir, nuestra libido, al ser energía sexual, está sujeta a transferirse, a disminuir, a aumentar, ¿no? Pero también es capaz de transferirse y en este caso de reprimirse mediante este proceso de la sublimación. De acuerdo a Freud, bueno, da Vinci fue capaz de ser el genio creativo que era, no solo con pasión, sino con una gran sublimación de la sexualidad, ¿no? De ahí que, bueno, actualmente todo el mundo vea rasgos sexuales en todo lo que hizo da Vinci, ¿no? Pero en sí es esta capacidad que tenemos o que yo tengo de transferir mi energía sexual a actividades que son socialmente aplaudidas, o no solo aplaudidas, que también son necesarias y que son parte del principio de realidad, de este principio con el que organizamos el mundo, con el cual construimos puentes, construimos casas, edificios, ¿no? Digo, también por eso la sociedad japonesa se distingue, por ser una sociedad que reprime lo sexual, ¿no? Yo creo que el aceleramiento de la vida técnica es tal que la sexualidad pues ya no forma parte de lo cotidiano. Y bueno, sin embargo, no es como que solo esta energía la reprimo y se va como a la nube, ¿no? Ahí al iCloud y ahí se queda, no, sino que potencialmente nos habla de una forma primitiva del ser humano, una forma donde la sexualidad, digamos, es polimorfa, no tiene ni una meta ni un objeto establecido, y esto es de extremo cuidado porque también mediante estas dos teorías críticas que son el psicoanálisis y el marxismo podemos criticar o más bien también se pueden legitimar, ¿no? Ahorita la emergencia de diversidades sexuales y movimientos disidentes de la sexualidad y demás, muchas cosas. Entonces, bueno, digamos que no es como que esta energía o esta libido se quede ahí flotando, sino como que tiene procesos de regresión. Y bueno, de ahí que también diga Freud acerca de da Vinci que su genio creativo se debió a que su pensamiento estaba sexualizado por esa regresión que tuvo, ¿no? de la represión de su homosexualidad en esta Italia florentina. Y bueno, otro texto, y este es de mayor importancia para entender Eros y civilización de Marcuse, es El malestar en la cultura o Das Unbehagen in der Kultur del año 1930. Aquí prácticamente Freud lo que desarrolla es el principio de civilización. Dice que bueno, para crear civilizaciones, para crear un principio duradero de cultura, el hombre necesita forzosamente una represión de sus instintos sexuales. Y bueno, pero es interesante porque inicia el ensayo con algo que él denomina el sentimiento oceánico, y esto es un sentimiento donde el hombre tiene de alguna manera un impulso a vincularse con los otros, ¿no? y que de alguna manera nosotros lo hemos llamado erotismo. Y bueno, también es muy importante ver con Freud a partir de este texto que somos una entidad que se forma como entidad a partir de un conflicto con lo externo.
es decir, yo no soy yo si no tengo un conflicto con lo externo. ¿A qué voy? Freud lo dice de la siguiente manera, que el lactante, el niño que toma pecho, realmente empieza a tomar conciencia de su yoidad o de su yo en el momento en el que establece una relación conflictiva con el seno de su madre, ¿no? Cuando lo tiene, pues está en un principio de pseudonidad, pero cuando no lo tiene, es ahí cuando se desarrolla un yo, ¿no? Un yo que de alguna manera, ya que se establece como yo, va buscando dónde ir plasmando este placer que tiene, ¿no? de la satisfacción con el seno materno. Y entonces, pero bueno, lo interesante es que aquí es ver primero que hay un conflicto de entrada psíquico entre el yo y el ello. Esto para Freud. Y lo segundo es que, bueno, sí, aunque el lactante vaya, digamos, proyectando el seno materno de su madre por todos lados, esto se queda en una mera instancia que es yoica, ¿no? Entonces, digamos que la vida adulta no es más que la reafirmación de esta yoicidad de la que, bueno, todos somos parte, según Freud. Bueno, ya digamos que el yo se confirma a partir de una relación de placer y displacer con el mundo, pero con una fuerte tendencia al placer, ¿no? Una fuerte tendencia a la estabilidad y que tiene que ver con el principio posteriormente de realidad. Y bueno, Freud también establece en este ensayo acerca de la cultura y la civilización que tenemos tres principales fuentes de la infelicidad humana, ¿no? O de la ausencia de erotismo, por así decirlo. Una de ellos es la supremacía de la naturaleza, esto es decir, nuestra incapacidad de poder dominar lo natural y dentro de ello también lo sexual, ¿no? Solo que lo sexual es un fenómeno natural interiorizado. Y esto es importante porque en la revisión que Marcuse hace de la civilización moderna, pues gran parte de lo que causa malestar al ser humano es esta incapacidad de controlar el mundo, de no controlar el mundo con la técnica, mejor dicho, ¿no? Y la modernidad, pues en gran parte está basada en eso, en el núcleo central que tiene el hombre para, digamos, dominar el mundo, ¿no? Otra cosa que nos causa, que causa infelicidad es la caducidad de nuestro cuerpo, ¿no? La muerte, en vez, y esto también es importante tanto con Marcuse como Schuhan, la muerte en vez de ser una fuerza que de alguna manera nos haga reafirmar la vida, pues siempre la vemos como algo ahí que está en constante lucha con nosotros, ¿no? Nos hace, digamos, afirmar este mundo de una manera agresiva. Y bueno, y aquí es donde empieza ya lo marxista, una insuficiencia para regular las relaciones sociales y, bueno, principalmente el Estado y la sociedad. De ahí que, bueno, la sexualidad pues también sea un papel importante, un instrumento de control, ¿no? Por parte de la sociedad para, digamos, regularnos, dividirnos, estratificarnos, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con el principio de realidad. Y bueno, ya creo que el principio de civilización ya lo esclarecí un poco, pero también el progreso técnico conlleva muchas formas de represión sexual, entre ellas la más conocida en Freud, pues es la prohibición del incesto, pero en sí hay muchas, ¿no? Y esta regulación de la sexualidad tiende sobre todo a, digamos, privilegiar la monogamia patriarcal, esto es decir, la relación entre solo dos sujetos, hombre, mujer, y con fines reproductivos. Un esquema que quizá para algunos ya quedó en el mundo del cristianismo pasado, pero que, bueno, yo creo que el mundo moderno de alguna manera también lo ha reafirmado. Michel Foucault, en el volumen 2 de Historia de la Sexualidad, ahí hace un rastreo desde el siglo XVIII, pero más en el siglo XIX, de cómo el principio monogámico es un centro fuertísimo e importante para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y bueno, Herbert Marcuse, como les dije, es miembro perteneciente a la Escuela de Frankfurt o Frankfurter Schule. De ellos, bueno, pues nada más sobra decir que la gran mayoría de ellos judíos, 1930, 1940, exilio, Hitler, comunismo, bueno, muchos de ellos
Su obra, por ejemplo, de Marcuse tuvo que desarrollarse fuera de Alemania. Digo, es un pensador alemán, ¿no? Porque constantemente se remite a Hegel, a Heidegger, a Schopenhauer, Nietzsche, ¿no? O sea, es un alemán que tiene que hablar en inglés, ¿no? En la Universidad de Columbia en Nueva York. Esto es algo muy característico del pensamiento de la Escuela de Frankfurt, o algo muy importante también, que es un pensamiento que se desarrolla fuera de Alemania y que paradójicamente acaba criticando más a la sociedad norteamericana que a la sociedad fascista, ¿no? Hitleriana. Bueno, de ellos me interesa mucho un concepto llamado industria cultural, porque sí está imbrincado, digamos, en la manera en la que se presenta el fenómeno del erotismo. Con industria cultural se refiere a, digamos, una forma sistemática por medio de medios muy cotidianos como es la publicidad, como lo es, ¿qué más? Sí, los anuncios, los símbolos que nosotros a veces también de alguna manera reproducimos por medio de ciertos medios que tenemos a la mano o ¿no? Productos culturales que están ahí, que son parte del mundo cotidiano. Es decir, no necesito un Hitler ni un Franco para, digamos, dominarme o establecer un totalitarismo, sino que con el concepto de industria cultural se establece de maneras más light y más suaves, ¿no? Menos perceptibles, por así decirlo. Es un totalitarismo, digamos, medio fantasmagórico, por así decirlo. Y bueno, ya mencioné a los participantes de esa participantes de esta escuela, Theodor Adorno, Horkheimer y Walter Benjamin. Todos ellos, digamos que hacía grandes rasgos, cada uno con sus matices, algunas veces muy contrarios el uno al otro. Son los primeros grandes críticos marxistas, esto hay que señalarlo muy bien, del concepto de civilización. Realmente para ellos no hacemos más que vivir en una barbarie perfumada, ¿no? Y bien vestida. Y el criticar el concepto de modernidad, es decir, el concepto de que hay una noción de progreso en la historia. Y sobre todo también criticar la forma del conocimiento que prevalece, ¿no? Esta forma que tiende a ser más analítica, más cuantitativa que cualitativa. Y ahí, bueno, para los que nos dedicamos humanidades a las artes, pues nos conviene mucho porque, pues sí, este mundo tecnificado, pues sí le da un poco en la madre a ¿no? Estas actividades, ¿no? Liberales y libres. Bueno. Eros y civilización como principio antagónico, y esto ya es entrando propiamente a Albert Marcuse. Elegí esta imagen de Antonio Cánova, así que con Eros. La intención con esta imagen es hacer ver que, bueno, ahí aunque no están luchando, pero de alguna manera están en una forma de duelo, ¿no? La mujer que está ahí yaciente es Psique y el hombre que la sostiene es Eros, ¿no? Y de alguna manera pues no se pueden ver. A lo que voy es que creo que en nuestra tradición artística, en nuestra tradición simbólica, en nuestra tradición occidental, por alguna razón, también son dos principios, Eros y Psique, que se eluden a sí mismos, ¿no? Pocas veces los veremos como en la imagen de Klimt, ¿no? Así, todas ahí de conjunto, ahí unificados. Y bueno, ¿qué es el principio de realidad para Marcuse? Ya Freud nos había dicho que el principio de realidad es cualquier forma en la que el yo interno establece una relación con el exterior. Pero aquí adquiere, digamos, una dimensión así de roja, así de marxista, y bueno, ¿cómo lo podemos? Bueno, ahí se define como creciente eficacia o la creciente degeneración de los instintos. Es decir, a mayor racionalidad técnica, a mayor exigencia de rendimiento de la sociedad, hay, digamos, una enajenación de las actividades sexuales, hay una enajenación de la sensualidad, con la cual pues, se produce arte, es una facultad, por así decirlo. Marcuse le gusta ver siempre el erotismo más que nada como una facultad también pensante, ¿no? Como una facultad creativa. Y sobre todo que está inserta en una lógica social de dominación. Ya no es como que el lactante que quiere el seno de la madre, no, sino que ya quiere realmente un principio político y politizado, ¿no? Y bueno, desde luego tiene repercusiones ontológicas, de ahí que Marcuse diga que más allá de ser un simple psicoanalista, Freud lo que él hace es una metapsicología,
¿no? Realmente reflexiona a profundidad nuestro ser. Y bueno, eso es importante porque nos hace ver que la forma en la que nos relacionamos principalmente depende de imágenes conceptuales. 2 más 2 son 4, no sé qué otra cosa. Hoy hay 63 invitados a esta conferencia, ¿no? Es decir, nuestro principio de realidad y nuestro principio, digamos, de unificación social depende, antes que de imágenes sensoriales, antes de imágenes estéticas, depende de imágenes abstractas cuantitativas, ¿no? Y bueno, es una sociedad, bueno, o más bien este principio de realidad, digamos que está contra el placer, o el desarrollo del placer, o Lust en alemán, ahí para los que son medio germanófilos. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Que también el logos se hace presentar, o se ha hecho presentar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, también apoyado con la filosofía, como la principal forma en la que podemos captar al mundo, ¿no? Dejando fuera muchas otras formas de organización de vida y muchas otras formas de relación con el mundo, ¿no? Entre ellas lo sensorial. De ahí que, bueno, la intención de pensar el erotismo para Marcuse también sea una forma de plantear una búsqueda de otras realidades, ¿no? Otras realidades que, bueno, no vamos más allá. Se expresan en sexualidades otras, en otros lazos que no dependen de instituciones, ¿no? Y bueno, eso ya lo veremos a rato. Y bueno, desde luego que Eros no tendría ninguna participación en nuestro mundo si Thanatos no fuera asumido como una condición natural del hombre, ¿no? El principio erótico está por encima o se desarrolla gracias al principio de muerte, ese famoso Liebestod, desarrollado por Schopenhauer. Y esto es una voluntad de transformar el mundo mediante el goce, ¿no? No ya mediante las facultades racionales, sino principalmente mediante lo sensorial y el goce. ¿De qué sirve, digamos, incorporar el erotismo y la muerte a la constitución ontológica del hombre? Bueno, en primera instancia, pues eliminar ese excedente de represión derivado de la sociedad técnica, ¿no? De esta sociedad que cada vez de alguna manera desplaza la actividad sexual hacia el mundo del ocio y el entretenimiento, pero a la vez la aniquila como actividad real, ¿no? Y bueno, por medio de algo que Marcuse llama la razón libidinal. Esto es ya no la razón abstracta, ya no la razón, ¿cómo decirlo?, técnica, sino una razón donde sí que esté antes que todo erotizada, ¿no? Y aquí las facultades eróticas, ¿no?, de poder establecer lazos con nosotros se vuelven muy importantes. Y desde luego, sí, desde el uso de los instintos sexuales, ¿no? A muchos críticos de Marcuse no les gusta reducir solo a Marcuse a, digamos, a la esfera sexual, ¿no? Pero bueno, creo que también hay algo de sublimación en esas críticas, sinceramente. Y bueno, esto todo con el fin de crear un nuevo principio de actuación, y aquí es donde realmente el aspecto se torna político. ¿Por qué? Porque digamos que podemos construir a partir del erotismo nuevas relaciones, y no completamente libidinales, pero sí relaciones confinadas al estar basadas en el principio del erotismo. Son relaciones que tienden a ser más duraderas, no dictadas por una tecnocracia, es decir, no de manera burocrática, no de manera de, bueno, no sé, relaciones dictadas por, no sé, todos aquí son doctores como yo, no, o sea, digamos, realmente establecer, plantear los límites de la sociabilidad, ¿no? O más bien pensar cuáles son esos límites que tanto hacen que sí existe esa estratificación social. Y bueno, donde realmente puede permear una estética del erotismo, ¿no? Y en una sociedad líquida donde ya también
tenemos dispositivos a la mano, ¿no? Tenemos una cantidad innumerable de posibilidades de conocer, pues también, ¿no? El erotismo creo que sirve para hacer ver que podemos hacer y construir lazos más refinados de civilización, no basados ya en la represión, eso es importante, no ya represivos. Y también, o sea, ¿para qué sirve esto de la erotización de los lazos sociales, ¿no? Pues también, bueno, creo que de alguna manera hace ver que la sexualidad no es un fenómeno confinado solo a lo genital. La genitalidad, o a lo que él llama la libido genitofugal, también es producto de esa de esa sociedad tecnificada. Hacer creernos que la sexualidad es algo que se confina solo al marco de lo genital, y no, realmente una erotización del cuerpo es una erotización hasta de la mente, ¿no? Y bueno, ver al cuerpo no solo como un instrumento de placer para consumo, y es ahorita las imágenes que les mostraba de Playboy y Men's Health, ¿no? Sino más bien fuera de ese del principio de genitalidad, donde realmente siempre se lo achacamos a las prostitutas, a los degenerados y a los pervertidos. Aquí donde ya pueden empezar a ver, o sea, dónde está el matiz político, ¿no? Hasta hace poco, bueno, los homosexuales dejaron de ser llamados degenerados y pervertidos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí suena abstracto, suena chabacano, romántico, pero sí tiene implicaciones en la vida real, ¿no? Y tan solo también para pensar nuevos lazos, como las familias emergentes, ¿no? Que no están dentro de un marco patriarcal reproductivo. Y aquí es donde realmente ya tiene una dimensión, no quiero decir real, porque esto será que era el principio de realidad, pero sí, digamos, en nuestro mundo, ¿no? Y están en lucha y en constante disputa actualmente. Sí, también la poligamia, ¿no? Que bueno, eso ha variado, ¿no? Hay décadas y hay generaciones que son más polígamas, ¿no? Más poliamorosas, ¿no? Dependiendo ahí el contexto cultural o contracultural. Pero bueno, sí, son cosas que van tomando realidad. Y bueno, también nos hace ver Marcuse, digamos, con ese análisis, que nuestra vida en la cama pues no ha sido nuestra vida privada de la cama, ¿no? Sino como que en la cama también hay política y también hay relaciones de poder, ¿no? Hay un totalitarismo de alguna manera invisible. Y bueno, como él lo dice, la cama ha estado cubierta por el espíritu divino y lo moral. Y bueno, ¿a qué vamos con esto? Y aquí es donde ya empieza como un poco lo fino y lo riesgoso del análisis marcusiano. Es decir, ¿qué hacemos con una sociedad que ya se sabe que está reprimida, que ha sido sublimada? Pues bueno, ¿se acuerdan de aquel estado de Freud donde el bebé estaba feliz ahí en la teta de la mamá? ¿No? Un principio de unidad, digamos. Bueno, para Marcuse también las sociedades fuertemente reprimidas pues tienden a tener regresiones, pero bastante violentas, bastante neuróticas, ¿no? Digo, y también lo vemos, yo creo que nuestra sociedad actualmente cotidiana es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, cuánta pornografía no hay aquí fuera disponible en los puestos de periódicos, ¿no? También uno prende la televisión y, ¿no? Lo que ve son, ¿no? O sea, como que nuestro mundo es un mundo que exalta la sexualidad, pero paradójicamente la reprime, ¿no? Y es una contradicción, es algo que está ahí, es una dialéctica muy rara que tenemos, ¿no? Y bueno, sería regresar a esta forma, digamos, de sexualidad polimorfa pregenital y traer abajo la supremacía genital. Y esto es importante porque, bueno, como les dije, al erotizarse el cuerpo se erotiza la mente, ¿no? Y así podemos establecer nuevos lazos basados en un principio erótico distinto. Y esto es importante, y aquí es muy, ahora sí que distinguir entre lo que Marcuse llama razón libidinal o razón sensorial, porque bueno, sí es una de sublimación, pero no digamos con el afán de tener sexo con cualquier persona que nos pare que se nos ponga en la calle. Digo, yo hasta cierto punto creo que nuestra civilización, el principio bajo el que de realidad que se organiza, pues ha sido un principio efectivo, ¿no? Lo que tenemos y lo que yo creo fehacientemente es que tenemos un excedente de represión. Pero imagínense una sociedad basada por la neurosis, ¿no?
o no sé, por alguna otra patología. O sea, realmente creo que como civilización no existiríamos, ¿no? O sea, tenemos nuestra razón de estar aquí, pero, o más bien nuestra causa de estar aquí. Entonces, digamos que la razón libidinal es antes que nada un esparcimiento a nivel estético y no una explosión ni un escape, digamos, neurótico de la sexualidad, ¿no? Porque, bueno, de esos ejemplos creo que tampoco nos faltan, ¿no? O sea, cada vez son más públicas los eventos sexuales masivos, muchas cosas, ¿no? De las que también somos testigos en esta sociedad contemporánea. Y, bueno, pues bueno, como les digo, hacer una diferencia entre el concepto de sublimación, que es un concepto puramente marcusiano, ¿no? Y la razón sensorial, sensual o libidinal, pues es, digamos, algo que hay que diseccionar con mucho cuidado de Marcuse. Y bueno, hasta aquí creo que pues traté de mostrar cómo Freud toma forma en un pensamiento marxista. Y bueno, traté lo más posible de poner ejemplos concretos, pero como les digo, sí, mucho en la esfera política sí está en juego, ¿no? Muchas identidades políticas están en juego, muchos modelos de convivencia están en juego. También para pensar el arte es muy importante, porque de acuerdo a esto podremos pensar que las galerías, los museos, espacios convencionales destinados al arte son una especie también de sublimación del arte, ¿no? Actualmente creo que ya vemos más street art y cosas así, ¿no? Hecho como con un principio más colectivo. Creo que la estética contemporánea tiende a eso, a ser una estética más colectiva fuera de las instituciones. Y pues bueno, como les digo, también tiene repercusiones ahí, ¿no? En el mundo de lo que concebimos como arte, ¿no? También en la literatura también, ¿no? Hecha con distintas voces, ¿no? Y también esta cuestión de el arte donde conviven, no sé, literatura, música, pintura, ¿no? O sea, creo que sí ha tenido, tiene materializaciones, por así decirlo, en distintos campos políticos y artísticos. Y bueno, pues hasta aquí, pues no sé si se notó la influencia fuertemente freudiana de Marcuse. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna crítica. También, digamos, no sé, Freud, a lo mejor fui demasiado reduccionista, ¿no? Para adaptarlo a los fines marcusianos, ¿no? De crítica y protesta social, pero no sé si tengan algún comentario o quieran añadir algún ejemplo también de lo que se dijo. Yo soy muy germanófilo, pero pues no sé, alguien aquí que guste mucho de lo japonés, ¿no? De estas sociedades asiáticas donde, según yo, por lo que he leído, se manifiesta más esta represión sexual, ¿no? Y cada vez también la fetichiza de una manera muy rara, ¿no? La otra vez, de hecho, platicaba con mi tía, ¿no? Que tienden a vestirse como jovencitas sexualizadas, ¿no? Pero, pues, perdón, pero es el país que menos coge, ¿no? En Japón, o sea, ¿no? Entonces, o sea, está esta paradójica dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan ejemplos así. Sí, de hecho, al final siempre tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Podemos abrirlos. Bueno, ¿quién? ¿No? ¿No? Bueno, yo sí te quería preguntar. Bueno, agradecerte por el rápido recorrido. Espero que no haya sido tampoco muy rápido, porque no, también yo me voy así como... Por lo menos, bueno, Byung-Chul Han, que entiendo por qué lo incluiste, pero de Freud a Marcuse pues también hay, ¿no? un traslado que creo que lo aclaraste muy bien. Te iba a preguntar varias cosas, pero una de ellas, recientemente lo que mencionaste de los japoneses, ahí me parece un ejemplo muy bueno de esta cuestión de lo mismo, ¿no? Porque si bien es cierto, se supone, ¿no? Por los estudios que se han hecho que no se involucran en relaciones sexuales con otras personas, pero sí tienen una obsesión, podríamos decir, sexual muy fuerte, en la que en el mercado se maneja muchísima pornografía, muchísima, ¿no? Juguetes, lo que se te
que ocurra, ¿no? El manga, el famoso, también. Exacto, muy ¿no? erotizado. Todos los objetos de consumo están altamente sexualizados, Uh-huh. curiosamente y lógicamente en este marco, pues no con otras personas. Uh-huh. Y es esa cuestión de relacionarse de alguna forma con la sexualidad, pero no a través del otro. Uh-huh. Exactamente. No a través de un acercamiento erótico real, ¿no? Como lo que decías, la sexualidad real en tanto que involucra al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si esto pudiese verse también desde el punto de vista de Marcuse, no tanto de Byung-Chul Han, ¿no? Uh-huh. Sino cuáles son las consecuencias de una sociedad que se obsesiona consigo misma, ¿no? Y qué es lo que descubre Byung-Chul Han, pero ¿qué diría Marcuse en términos políticos, ¿no? O sea, cómo nos relega a no convivir, a no reconocer al otro, a no involucrarnos políticamente también, uh-huh. a quedarnos inmersos en nuestras propias fantasías, necesidades, ¿no? Y no sé si puedas elaborar un poco sobre eso. Sí, a nivel político, bueno, él lo ve un poco apocalíptico, sinceramente, ¿no? Y basado en Freud, sí lo ve como una válvula de escape que tiende a reventar para mal, ¿no? Aquí lo peligroso, y qué bueno que lo tocas, es que al ser conscientes de esta sublimación y represión, el erotismo no se sume a una fuerza revolucionaria, de acuerdo al esquema político de Marcuse, ¿no? Sino que nada más hay una satisfacción genital, coital, ¿no? Hagamos, perdón la palabra, orgías, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces ahí Eros pierde totalmente su capacidad civilizatoria o su capacidad revolucionaria. Entonces deja de ser político, ¿no? Y sí, de hecho sí lo contempla, ¿no? De hecho de ahí que el concepto este último de sublimación tiene que ver con eso. O sea, con el hecho de que, bueno, viva la sexualidad, vamos a satisfacernos y se acabó, ¿no? Y ya, hasta ahí quedó. No, o sea, realmente él quiere integrar el erotismo como un instrumento de transformación social, ¿no? Pero sí él lo ve como una válvula de escape, que más bien una olla con una válvula de escape que en cualquier momento, ¿no? Y creo que la historia, pues bueno, se han dado varios ejemplos de eso, ¿no?